Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 4 de Alto Rendimiento. Guillermo Navarro Silva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Freddy Césped? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial a ti y obviamente a todos aquellos que nos siguen en estas ediciones, en estos capítulos de alto rendimiento, donde intentamos llevar a todos ustedes los aspectos más importantes del deporte nacional en sus distintas disciplinas. Así es, nos vamos de lleno, no sin antes siempre agradecer la colaboración que tiene el Team Chile con Alto Rendimiento para poder generar y tener las imágenes, a veces tener las cuñas, tener la fotografía que acá en el programa les mostramos a todos y a todas ustedes. ¿Te parece que empecemos, Guillermo, con el rugby? Por supuesto, démosle, que así está obviamente en la noticia por las importantes y obviamente positivas novedades que nos ha entregado este deporte en los últimos días. Así es, el Team Chile de rugby que ganó el America's Trophy, un torneo amistoso que se disputó en Brasil, le ganó al local Brasil y a Canadá. De hecho, estamos viendo imágenes de ese último partido de los Cóndores en su preparación para el Mundial de rugby del próximo año, Guillermo, donde Chile debuta con Japón el domingo 10 de septiembre. Se van de gira los Cóndores ahora. Exactamente, se van de gira porque cada uno de estos, digamos, meses que vienen de aquí a enfrentar el Mundial va a ser muy importante desde el punto de vista de la preparación. Hay un tema que, digamos, está prácticamente, digamos, en la última fase, en la última etapa de lo que va a significar esta yo no sé si llamarlo gran medición, pero sí esta gran experiencia que van a tener los Cóndores. Sabemos que van a estar en un grupo muy complicado, es un grupo muy difícil, con rivales de primer nivel, Así a es. nivel planetario, valga la redundancia, y va a ser un desafío de marca mayor para la selección de rugby que no está de más decirlo, es primera vez que clasifica un mundial de estas características y por lo tanto va a tener una experiencia inolvidable y muy, muy difícil, muy compleja, muy competitiva. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo en estas últimas semanas, este torneo que se ha ganado incluso en Brasil, ahora también da cuenta de la preparación intensa que se está haciendo con miras a hacer un buen papel. Obviamente no vamos a pedirle que sea, digamos, que obtenga el primer lugar, pero porque sabemos que va a estar Ni, con ni, potencias ni mucho que mundiales se metan, de hecho ya meterse entre los ocho, cuatro primeros ya es una meta un poco imposible para Chile. sacar. En el deporte, digámoslo, nada es imposible, pero como lo decía Masú, pero obviamente si uno ve el nivel, los pergaminos, la categoría de los rivales, las ligas donde los jugadores justamente de las selecciones más importantes del mundo compiten, hay una diferencia abismal. Pero Chile va con lo mejor que tiene y obviamente eso da cuenta de la preparación que se ha hecho y de lo importante que van a ser estos últimos meses para poder afrontar ese campeonato de la mejor manera posible. Así es, Guillermo. Chile forma parte del grupo D en el Mundial de Francia con Inglaterra, Japón, Argentina y Samoa. Rivales, todos, todos poderosos, todos difíciles. Exactamente, es un tema, lo decíamos, muy complejo desde el punto de vista de los pergaminos y de lo que significa enfrentar a selecciones de estas características, pero si lo situamos en el presente, obviamente esperamos que los resultados sean, no sé si estrechos, pero sí que tengamos un enfrentamiento competitivo. Por ejemplo, si estos mismos rivales, cualquier selección chilena de rugby se enfrentaba hace 10, 15 años atrás, el panorama iba a ser Muy prácticamente un oscuro. baile, un paseo. Claro, muy Claro. oscuro. Ahora tenemos la posibilidad de ver partidos interesantes, buenos partidos y obviamente medirnos también respecto de cómo está el rugby nacional, que está pasando por un excelente momento, pero ese momento, ¿qué tan alto o qué tan bajo desde el punto de vista de las selecciones de primer nivel representa? O sea, es el Así momento es. ideal para medirse con los grandes. Exactamente. Se van de gira los Cóndores en preparación para el Mundial. Se van de gira a Europa, donde enfrentarán el 15 de noviembre a Rumania, el 12 de noviembre a Tonga y el 18 de noviembre frente a Leinster, un club irlandés. Así que esos tendríamos con el Team Chile de Rugby, Guillermo, que según supe últimamente no salió una noticia poco alentadora con respecto a los Selknam, que son la selección de rugby que está en la Liga Sudamericana. Exactamente, porque hay casos lamentablemente de doping y digamos que no son solamente
referidos al rugby. La última información que se conoció hace pocas horas atrás habla de casos, particularmente en el básquetbol, y 2 casos positivos en el rugby. Son en total, si mal no recuerdo, claro, son 5 casos nuevos, son 4 positivos en el básquetbol y un jugador de los Selknam, Así es. actualmente en el rugby que está involucrado de acuerdo a los resultados que se han entregado en las últimas horas. Si revisamos justamente la información que se ha entregado durante la última jornada, este tema, digamos, no ocurría hace bastantes años, por lo menos en el caso del rugby. De hecho, Christian Rudolph, quien es el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rugby, se mostró bastante apenado por estos hechos. Dijo que el caso positivo corresponde a Agustín Fernández y la sustancia es el tamoxifeno, que es considerado un dopante que se usa en tratamientos para controlar, bien digo, el cáncer de mama y que se suele combinar con anabolizantes para mejorar de manera fraudulenta el rendimiento deportivo. Este control, Claro. que dio positivo para este deportista, se realizó en La Pintana en el mes de marzo, luego del histórico triunfo de los Selknam sobre los Jaguares por la Superliga Americana de Rugby. El jugador de 22 años es lamentablemente uno de los proyectos de este deporte y ya integró el equipo de los Cóndores. Por lo tanto, es un tema bastante complejo y Es que obviamente se va a tener delicado, que, sí, sobre es todo con delicado, mira a lo que complejo y se va a viene. tener que, claro, se va a tener que revisar con mucho cuidado por la federación porque esta sustancia, de acuerdo a la experiencia internacional, a casos, digamos, anteriores, no solo en el rugby, sino que en distintos deportes, habla de un uso derechamente fraudulento para aumentar la deportividad. Porque, por ejemplo, si nos vamos a los casos que dieron positivo en el básquetbol, hay, mira, varios, o serían diferentes. Por ejemplo, en el baloncesto, te doy la nómina de los afectados. Ricardo Cárdenas y Sergio Chialba arrojaron Ajá, la presencia de carboxi-THC, que es un metabolito de la cannabis. O sea, claramente. allí hay otro tipo de sustancia y generalmente se asocia a un tema recreativo, el consumo de la cannabis. En el caso, por ejemplo, de Eduardo González, a él se le encontró furosemida, que es un enmascarante, dice el informe por WADA, desconozco Ujú. específicamente cuál es el compuesto, pero él arriesga una sanción ya mayor de hasta 4 años. Y Ty Jones, que es otro de los deportistas chilenos del básquetbol, dio positivo por metilfenidato, que se utiliza para mejorar la concentración y tratar el déficit atencional. Pero lamentablemente en este caso él no contaba con la prescripción médica, o sea, no tenía, digamos, el certificado médico que acreditara que él estaba tomando eso. Por lo tanto, en el caso del básquetbol, de los 4 afectados, hay 3 que, digamos, si son sancionados, serían Ujú. sanciones menores. Los 2 primeros por el caso de derivados de cannabis y el último por este medicamento que es para mejorar la concentración y el déficit atencional. Pero el otro arriesga una sanción ya bastante mayor porque esa sustancia sí definitivamente es considerada eh, Ilícita, completamente prohibida, claro. ilícita, como el caso en este caso, valga la redundancia, el caso del deportista de los Cóndores, hablamos de Agustín Fernández, quien consumió esta sustancia, el tamoxifeno, que te reitero, es considerado un dopante derechamente por las distintas federaciones y por estos organismos que controlan justamente el tema del doping a nivel mundial. Bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esta noticia que salió esta semana. Ojalá se pueda esclarecer todo. Y si tienen que haber sanciones, lamentablemente van a tener que pagar nomás los muchachos. Sí, es que no queda otra, eso Sí, es un buen punto, o sea, y nosotros en alto rendimiento no nos vamos a cansar de decirlo, vamos siempre a defender a los deportistas, siempre vamos a cuestionar así es. cuando no haya dinero, cuando no haya recursos para que entrenen en las condiciones dignas, cuando el Estado quede al debe en eso, pero si algún deportista comete distintos tipos de situaciones que están o que se alejan de lo que es el deporte propiamente tal, la competición, la práctica deportiva, e incurren en estas situaciones que derechamente son para adulterar los resultados o para mejorar ilícitamente sus rendimientos, obviamente eso también lo vamos a condenar. Pero, digamos, estos son los resultados de este primer informe. Todo informe es Preliminares, apelable, son preliminares, claro. hay que esperar las contramuestras que se hacen y obviamente allí esperemos de todo corazón que los deportistas que han dado positivo tengan un resultado distinto en estos informes y puedan entregar obviamente sus testimonios, exponer sus pruebas y demostrar que o están equivocados los resultados de estas primeras pruebas o bien hubo en algunos casos específicos
digamos, antecedentes que no se consideraron antes de emitir este primer informe que se dio a la luz. Vamos a ver qué pasa, Guillermo, con estos deportistas, a ver cómo avanza la noticia en cuanto al doping encontrado en estos basquetbolistas y en el rugbyista. ¿Te parece si vamos a comentar ahora, a propósito de ayuda Claro. del Estado, a las diablas que participaron este año en el Mundial de Hockey y con un treceavo lugar y ganaron medalla de oro, como ustedes bien saben, en los últimos ODESUR. De hecho, la organización de los ODESUR eligió a las Diablas como el mejor equipo colectivo femenino de los Juegos. Ese es otro premio que tienen las chicas. Se van las chicas a participar en la Hockey Nation Cup. ¿Qué es la Hockey Nation Cup? Entrega un cupo a la Pro League. La Pro League es donde participan durante el año los 9 mejores equipos de hockey del mundo. Se van a la Hockey Nation Cup entre el 11 y el 17 de diciembre e integrará el grupo B, junto a India, Japón y Sudáfrica. Para ese entonces también las Diablas van a tener un encuentro amistoso con Alemania y con Bélgica, perdón, en preparación de la Nation Cup. Podríamos estar un buen rato, Guillermo, hablando de lo que vienen para ellas, pero tampoco también es de dulce y agraz lo que pasa con el hockey femenino. Sí, de hecho, una vez que ellas obtuvieron, digamos, los importantes resultados en los pasados Juegos ODESUR, el mismo técnico dio cuenta del complicado presente financiero que se venía con miras a esta gira internacional por Europa, que no iba a ser, digamos, que no estaba en ese minuto 100% ratificada porque faltaba presupuesto para poder concretarla. Afortunadamente, eso se ha logrado, eso se cumplió, digamos, el hecho de poder juntar estos recursos, de poder eh, fundamentalmente gestionarlos a través de la empresa privada y se tienen ahora los montos para poder hacer esta gira, pero se tiene que pasar zozobra, sufrimiento, angustia en muchos casos para poder juntar las lucas para hacer estos viajes que, digamos, son muy importantes en la preparación, primero, de los distintos certámenes internacionales y obviamente también en las competiciones. Para las competiciones quizá hay un poco más de ayuda del Estado, allí hay más, no sé si compromiso, pero alcanza el dinero, hay que decirlo también. No es un tema de que el Estado no quiera o los distintos organismos, hablamos del Claro, IND, muchas veces no no quieran alcanza. poner plata. Muchas veces no alcanza, el presupuesto anual es acotado, ahí hay un tema que escapa al IND, que es un tema del El presupuesto problema ahí, nacional anual. Guillermo, un punto, el problema ahí también es que mientras más deportistas de alto rendimiento vayan saliendo en nuestro país, también se van acotando los presupuestos, porque tienes Claro, que usar el mismo presupuesto de un año para el año siguiente, donde hay más deportistas de elite, más deportistas que practican el alto rendimiento. Entonces, como tú dijiste, simplemente la plata no alcanza. claro, porque el primer paso que se dio y por el que se ha estado hablando en los últimos años, no solo en este gobierno, sino que diría en los gobiernos anteriores también, es vamos a mejorar las condiciones para el alto rendimiento y vamos a tener más deportistas de alto rendimiento. Eso se ha ido cumpliendo lentamente, paso a paso, pero claro, aumenta la cantidad de deportistas de alto rendimiento, pero no suben las lucas Exactamente. para poder sostener o solventar, digamos, el desempeño de ellos en las distintas disciplinas. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, hay un reajuste de los montos, el reajuste no alcanza para, no es proporcional a la cantidad de deportistas de alto rendimiento que hoy tenemos respecto a lo que teníamos hace 10 años atrás. Y De todas formas, hay obviamente cosas. ahí no cuadra la caja. Claro, de todas formas hay cosas que no caben dentro de la lógica, digamos, que las diablas no puedan entrenar en algún lugar adecuado para poder prepararse, tienen que mandarlas de gira con todo lo que eso implica. Y por otro lado, lo que hablábamos recién, los cóndores para hacer un test match acá en Chile tienen que conseguirse estadios de fútbol para que la gente pueda ir a verlos y pueda acompañarlos. Y ese paso también que no tienen un lugar para poder entrenar o para poder tener un match adecuado. No podemos invitar a los All Blacks a jugar un amistoso de rugby acá en Chile. ¿Dónde lo hacemos? Y viene Claro, todo eso de adecuar un espacio, que es el tema, viste cómo dejaron la cancha de Santa Laura, jugaron tres test para match, allá iba, para allá iba. jugaron tres Sí, partidos dentro de la clasificación, eran clasificaciones clasificatorias al Mundial, y tuvieron que hacer pedazo
un estadio que estaba dedicado 100% para el fútbol. Y el tema es ese, que claro, se logró clasificar. Fue una cantidad de público importante a estos partidos clasificatorios. Pero ¿qué pasa? Que resulta que después la cancha queda en malas condiciones y el dueño del espectáculo, que en este caso es generalmente el fútbol, va a decir, claro, yo no tengo problema, pero si me dejan la cancha en estas condiciones yo no la puedo volver a prestar. Claro. Y obviamente allí se genera un tema que da cuenta de que los recursos son muy escasos y de que lamentablemente los recintos deportivos para las distintas disciplinas hoy no existen. Hay que estar prácticamente como, no sé si el término es el adecuado, pero como gitano tienen que estar muchos deportistas yendo de un lado a otro para ver en qué lugar pueden entrenar y cuándo pueden Exacto. hacerlo. Exactamente. Vamos a estar siempre atentos nosotros acá en Alto Rendimiento para que de una vez por todas las políticas de Estado le inyecten más recursos al deporte de alto rendimiento. Sí, Eh, en ese tema, Teddy, Dime. no olvidar también, por ejemplo, y otro ejemplo lamentable, lo que ocurrió a principios de esta semana con la Federación de Fútbol Americano Femenino, que tiene que participar en un torneo sudamericano en Brasil en el transcurso del mes de noviembre, pero no tiene materiales, no tiene implementos, no tiene el vestuario, Pero eso es, una serie de disculpa, cosas eso es básicas porque que el fútbol americano en este caso no es federado. ellos tienen una federación. De hecho, mira, Carla Molina, que es una de las deportistas más destacadas que es seleccionada justamente de fútbol americano, habló en nombre de su federación, grabó un video y se lo envió al empresario Andrónico Luxic. ¿Para qué? Para pedirle, y de hecho, mira, textual la cita dice, queremos por favor pedirle su apoyo para poder participar y asistir al Sudamericano en Brasil. Necesitamos materiales, implementos y muchas cosas para poder participar y representar a nuestro país. Se lo mandó en un video, estos típicos videos de redes Ujú. sociales. Bueno, contestó el empresario, respuesta positiva, que su gente se iba a poner de acuerdo con ellas para concretar todo lo que necesitaban para el viaje. A lo que voy es que situaciones como esta no pueden ocurrir. No puede ser ¿Por qué que, tenemos que llegar a esto, diga? claro, que en este caso fue Luxi, pero ha ocurrido también pidiéndole a Farcas o pidiéndole en general al empresariado que casi por favor ponga las lucas para poder desempeñarse, para poder representar a nuestro Ay, país. Eso, para mí eso es indigno. así es. Más allá de la respuesta que en la mayoría de los casos es positiva de parte no sé, de los empresarios a los que se le pide esto. Pero ¿por qué el deportista tiene que llegar a esta situación? ¿Y por qué en este caso la seleccionada nacional Carla Molina tiene que hablar a nombre de su federación, enviando un video para pedir ayuda, para pedir Ella es plata? jugadora, ella no debiera hacer eso, ella debiera estar entrenando. Exactamente, exacto. ¿Por qué tiene que ella hablar a nombre de la federación para pedir plata? O sea, es Es algo impresentable. netamente de los dirigentes, para eso Ah, tienen dirigentes. También lo encuentro insólito. claro. Ahora, claro, me pueden decir que es el fútbol americano y más encima fútbol americano femenino, que tiene poca resonancia, que poca gente conoce respecto de la disciplina, poca gente sabe dónde entrenan, quizá tiene poco público también, tiene pocos seguidores, pero eso, si es la selección nacional y va a representar a Chile en un sudamericano en Brasil, No puede estar no consiguiéndose. resiste análisis, exactamente, no resiste bajo ningún No punto de vista. resiste ningún análisis. No, Bueno, no, ninguno. esperamos también, como lo habíamos dicho antes, que obviamente acá en Alto Rendimiento vamos a seguir hablando de esto hasta que mejore, digamos, y podamos tener muchos Ah, capítulos para poder dar los análisis y también de criticar todo lo que es el presupuesto, digamos, de Estado para lo que es el deporte de alto rendimiento. Pasamos a otro punto, vamos a unas breves, Guillermo. Francisca Crobeto clasificó por cuarta vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo de tiro. Esto ya es extraordinario, donde participan las 12 mejores del mundo. Y ella es cuarta vez que clasifica a la Copa del Mundo de tiro, que se va a realizar entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre en Egipto. Lo dije, un evento que compiten las 12 mejores tiradoras del mundo. Ahí la Fran Crobeto, elite, Guillermo, arriba. sí, sí, de hecho, clasificar.
tú lo decías, por cuarta vez en su carrera a una final de una Copa del Mundo, es algo realmente relevante. Habla de la constancia, del trabajo, de la perseverancia y de un alto rendimiento que ella ha mantenido durante ya prácticamente los últimos, no sé, 8 o 10 10 años. Está en años, el claro. primer nivel, está en la elite mundial con resultados bastante positivos. Entonces, acá hay un tema, de hecho, recordemos que viene de ganar la plata en Asunción, en los Sur. Entonces, obviamente estamos hablando de una deportista de primer nivel y que ha sido abanderada nacional porque pergaminos tiene y obviamente, digamos, una de las principales virtudes es que durante todo este tiempo ella se ha mantenido en el primer lugar, digamos, Así o es. en la elite del deporte mundial en su especialidad. Absolutamente vigente la Fran Crobeto, Sí, por supuesto. como tú dices, ha sido abanderada de nuestro país y es de esperar que en esta nueva aventura le vaya increíble. De acá le vamos a mandar siempre el apoyo y también le sirve de preparación para los Panamericanos, que se va a realizar el próximo año acá en Exactamente. Santiago. Exactamente, o sea, desafíos sigue teniendo, competencia de primer nivel sigue teniendo y como tú bien dices, esperemos que continúe justamente en este altísimo rendimiento. Lo propio, por ejemplo, en el caso de Crystal Kovrich, Claro. ella habló durante el transcurso de esta semana y dijo que la ilusión es La conseguir incombustible Crystal la Cowley. incombustible, exactamente, que su ilusión es conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya tiene esa meta, esa es su meta principal. Y para ello, su desafío primordial va a ser los Panamericanos de Santiago el 2023. Dice que sus expectativas son las mismas que tienen todos los deportistas, dar el 100%, pero obviamente obtener uno de los primeros lugares y poder clasificar gracias a los Panamericanos en los Juegos Olímpicos de París del año 2024. O sea, también acá tenemos el mismo caso de Francisca Crobeto, una deportista que lleva 10 años en el primer nivel y que continúa con marcas realmente impresionantes, dando cuenta, reitero, del trabajo, de la disciplina y de lo, digamos, del altísimo rendimiento que ellas han tenido durante el último periodo representando sus, bien digo, diferentes disciplinas. Así es. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a un par de cortos de competencias, Guillermo, que se realizan este fin de semana y la próxima semana acá en Chile. Tenemos, por ejemplo, el pre-panamericano de vela en Algarrobo, que es un evento clasificatorio para los Panamericanos de Santiago 2023. Es un evento muy importante. Participan más de 100 veleristas de 9 países entre los cuales hay campeones mundiales y medallistas olímpicos. Entonces, es un evento de real nivel que vamos a tener en Algarrobo. Por otra parte, el tenis de mesa vive su torneo panamericano en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Ahí, desde el 31 de octubre hasta el 6 de noviembre, se va a estar jugando este Panamericano de tenis de mesa. Y usted, que nos está viendo o vive en Santiago y puede ir, vaya, apoye a los deportistas chilenos. Exactamente, siempre es positivo digamos, poder participar de este tipo de disciplinas deportivas como público, como espectador y entregar obviamente el apoyo a nuestros deportistas, a quienes nos están representando. Hay dos cosas ahí. Uno al estar ahí, va aprendiendo justamente cada día más de los diferentes deportes y Vamos obviamente aprendiendo, nuestros deportistas, sí, estamos aprendiendo, como estamos dijo aprendiendo. alguien por ahí, y nuestros deportistas sienten también el apoyo. Para ellos es fundamental que la gente esté, que la gente los aliente, porque ellos se sienten, digamos, sienten que todo el trabajo que hacen se retribuye con un aplauso, con un aliento, con un CHI, ¿por qué no decirlo? Exactamente. ¿Qué es lo que es lo que ellos y a ellas más les gusta cuando participan en el extranjero? Exacto, Vamos exacto. al tema final, Guillermo, que lo estuvimos conversando hace un par de semanas atrás, que es Daniela La Leona Asenjo, campeona mundial de boxeo, que estaba buscando recursos para poder tener su pelea de defensa en Valdivia. Salió humo blanco con respecto a eso. Parece que lo logró la Leona, Guillermo. Exactamente, y sin querer volver a tocar el tema del que hablábamos hace un par de minutos atrás, acuérdate que ella había hecho un llamado al mundo privado, al empresariado, para que se pusiera con las lucas porque necesitaban el dinero suficiente para poder financiar la pelea. De hecho, la OIB, que es la Organización Internacional de Boxeo,
claro, ya le había entregado una fecha definitiva que tenía que defender el título a principios del mes de diciembre, pero si no juntaba las lucas suficientes o no se garantizaba desde el punto de vista del Había que parar el financiamiento, todo evento, lo que digamos. significa la velada, Claro. exactamente, para poder parar la velada se necesitaban cerca de 50 millones de pesos aproximados. Habían cerca de 20 que habían sido comprometidos por el municipio de Valdivia, que es donde se va a disputar esta pelea, pero faltaban cerca de 30. Bueno, finalmente se logró concretar, esa plata hoy está y se va a disputar esta pelea ante la boxeadora peruana Linda Leca, la princesa inca, Qué como le dicen grande. en el Perú. Así es. Esta Sí, pelea, si no tengo el dato, Guillermo, el 3 de diciembre. el 3 de diciembre, exactamente, en el Coliseo Municipal de Valdivia. Perfecto. Ahí le tiramos todas también nuestras buenas vibras a la Daniela para que pueda también retener su título y que valga la pena todo este esfuerzo que una vez más tienen que hacer los deportistas chilenos para poder salir adelante. Sí, digamos que logramos conversar a principio de Ujú. semana con Daniela, tuvimos un diálogo ahí con ella y ella nos contaba que ha tenido una semana muy, muy ajetreada. De hecho, nuestro interés era poder conversar con ella en una entrevista, pero Así es. ha tenido digamos, una semana muy difícil desde el punto de vista de lo que significan las giras por todo el país, una por el tema que tenía el financiamiento y otra por el tema de eventos también y de preparación. Cuando conversamos con ella estaba en Calama y estuvo hace un par de días atrás en Chonchi. Ella estuvo participando Hizo una o clínica, asistió, ¿no? mejor dicho, exactamente a la liga de kickboxing que se desarrolló en la ciudad de Chonchi, en Chiloé. Por lo tanto, esto da cuenta de que durante prácticamente la última semana, semana y media, ha recorrido todo el territorio nacional participando en clínicas, en reuniones, y aparte a eso, súmale, obviamente, los entrenamientos y todo lo que Así es. significa el sacrificio para poder mantener su título, porque ella es la campeona mundial, la peruana es la retadora. Así que desde aquí a la distancia saludamos a Daniela y le entregamos todo nuestro apoyo también para lo que va a significar esta muy difícil contienda, porque lo decíamos también, la Tiene boxeadora peruana currículum la tiene un princesa currículum, Inca. sí, exactamente, bastante interesante. No va a ser fácil retener el título, pero Daniela se está esforzando muy duro para poder cumplir este 3 de diciembre en Valdivia con esta pelea. Un punto para Daniela Senjo, terminando el tema con ella, es que ella también hace clínicas y visitas a centros penitenciarios. También ella es muy motivada con eso y también obviamente se agradece y por eso queremos que a ella le vaya bien y que pueda retener su título. ¿Algo que se nos quede en el tintero, Guillermo? Básicamente eso por esta semana, porque sabemos que tenemos una gran también cantidad de eventos deportivos que se desarrollan, pero vamos a estar contándoles semana a semana, como es prácticamente costumbre, cada día viernes, los pormenores, lo más interesante del deporte nacional y de las noticias que hagan los chilenos por el mundo. Y ahora sí vamos todos los días viernes, Guillermo. Ahora sí, Ahora sí, toda la ahora razón. sí. Alto rendimiento llega a su fin, amigas y amigos, no sin antes relatarles nuestras redes sociales. Síganos en Alto Rendimiento en Facebook, también búsquenos como Alto Rendimiento en nuestro canal de YouTube. En Twitter estamos con A-rendimiento. Y si ustedes quieren promocionar algún evento deportivo local, algo que tengan acá, en cualquier parte de Chile donde nos vean, escríbanos alto rendimiento al aire @gmail.com y nosotros con gusto lo promocionamos, le damos acá la pantalla. Guillermo, un abrazo compañero, siempre un gusto. Un abrazo a ti y también un saludo muy cordial a quienes nos siguen semana a semana, como tú bien dices, todos los viernes aquí en Alto Rendimiento. Chao. Chao.